Bienvenidos, intrépidos viajeros del tiempo, a un recorrido por la historia de las cosas que antes eran aceptables, pero que ahora nos hacen preguntarnos, ¿en serio hacíamos eso? En el pasado, las prácticas cotidianas eran tan extravagantes como un peinado de los años 80. Desde fumar en aviones hasta usar implantes de silicona, nos embarcaremos en un viaje lleno de nostalgia, risas y un toque de incredulidad. ¿Preparados para sumergirnos en un mundo donde las reglas eran diferentes? Pero aquí no solo seremos observadores, no, ustedes son parte fundamental de este viaje en el tiempo. ¿Listos para interactuar? Después de cada revelación del pasado, quiero escuchar sus comentarios, anécdotas y pensamientos. Esto es un diálogo, no un monólogo aburrido. Así que ajusten sus cinturones de seguridad, porque sí, vamos a hablar de esos también. Y prepárense para un recorrido lleno de sorpresas y risas. Listos para explorar las cosas que antes eran aceptables, pero que ahora nos hacen levantar una ceja. Vamos a sumergirnos en el túnel del tiempo juntos. 1. Fumar en todos lados. En el pasado, fumar era considerado un hábito bien visto y una costumbre muy extendida por la sociedad de antaño, tanto así que lo hacían en cualquier lugar posible, tanto en escuelas como restaurantes, aviones y hasta hospitales. En la época en la que los cigarrillos eran como accesorios de moda y el humo se consideraba el toque final de la elegancia, los lugares más inesperados se convertían en escenarios para desplegar esa nube de estilo. ¡Imagina esto! En las escuelas, los pasillos no solo resonaban con risas de estudiantes, sino también con el crujir característico de encendedores y el suave murmullo de fumadores clandestinos en acción. Los restaurantes eran auténticos paraísos gastronómicos, donde las mesas no solo se decoraban con servilletas y cubiertos, sino también con ceniceros de lujo. El menú no solo te ofrecía platos exquisitos, sino también sugerencias de maridaje con tu marca de cigarrillos favorita. Todo un festín para los sentidos. ¿Y qué decir de los aviones? Esos majestuosos pájaros de metal que surcaban el cielo. No eran solo vehículos de transporte. Eran también el escenario perfecto para una película al estilo Hollywood, con protagonistas fumando con elegancia, mientras las nubes de humo se mezclaban con las de fuera. ¿Quién necesitaba máscaras de oxígeno cuando podías inhalar aire mejorado? Y llegamos al clímax de la ironía, los hospitales. Sí, esos lugares destinados a curar y cuidar. Pero en el pasado también eran refugios para aquellos que buscaban un lugar tranquilo para disfrutar de un cigarrillo relajante. Las salas de espera parecían más bien salas de degustación de tabaco, con pacientes intercambiando recomendaciones entre tos y tos. Pero, como en toda buena historia, llega un momento de cambio. El mundo moderno nos ha regalado un aire más fresco, libre de humo en interiores. 2. No usar cinturón de seguridad. En aquellos tiempos, la conexión entre manejar y ser conscientes no era tan fuerte como lo es hoy, especialmente porque el uso del cinturón de seguridad no era una norma obligatoria. Si eres de mi generación, seguro compartimos la anécdota de esos días en los que el cinturón de seguridad estaba más para adornar el asiento que para resguardar vidas. Imagina este escenario: entras a un automóvil y lo único que suena es el clic del encendedor. Los cinturones de seguridad descansan tranquilamente en sus anclajes, como si fueran accesorios olvidados. ¿Qué tiempos aquellos en los que el único clic que conocíamos era el de la cerradura de la puerta? Las conversaciones al entrar a un coche no eran sobre la última película que habías visto o las noticias del día. No, eran acerca de cuán incómodos eran esos molestos cinturones. ¿Cinturón de seguridad para qué? Esto no es una carrera de Fórmula 1, decían algunos, mientras otros simplemente lo veían como un estorbo innecesario. Subir al coche sin abrocharse el cinturón era la norma. El gesto rebelde de aquellos que desafiaban las reglas no escritas de la carretera. El asiento trasero era como una zona libre de restricciones, un lugar donde la única restricción era cuántas personas podían apretujarse en él. Y si tenías suerte, quizás incluso podías disfrutar de la brisa a través de las ventanas abiertas, sin ser limitado por el engorroso cinturón. Hoy en día, la seguridad al volante es una prioridad. Nos hemos dado cuenta de que los cinturones de seguridad no son simplemente accesorios, sino guardianes que pueden marcar la diferencia en un viaje. El clic del cinturón se ha convertido en sinónimo de responsabilidad y cuidado, y esos días de desestimar su uso quedaron atrás. 3 castigos físicos en los niños. A lo largo de los años hemos evolucionado y aprendido.
Y una práctica que definitivamente ha quedado en el olvido es la aplicación de castigos físicos a los niños y niñas. Aquellos métodos que alguna vez fueron considerados correctivos hoy son vistos como despiadados e inaceptables. Los que fuimos niños en aquella época sabemos que si hemos cometido alguna travesura, sabíamos con temor que posteriormente el cinturón de papá colgado en la percha o la famosa chancla son los que nos harían sentir muy arrepentidos de nuestras fechorías. Esas herramientas de disciplina eran como los superhéroes temibles de la casa, listos para entrar en acción cuando la travesura estaba a la orden del día. Y si pensábamos que en casa se llevaban la palma, los colegios tenían sus propios métodos, a veces incluso más severos. La tabla de madera o la regla en manos del maestro eran como símbolos de autoridad, destinados a corregir conductas y moldear el comportamiento de los niños. La época en la que los lápices no solo eran para escribir, sino también para temer. Los resultados de estos métodos, lamentablemente, no eran solo correcciones momentáneas. Las secuelas de castigos físicos podían ser profundas e irreversibles, dejando cicatrices emocionales que perduraban mucho más allá del momento del castigo. La relación entre padres e hijos, o entre maestros y estudiantes, a menudo se veía afectada por la sombra de la autoridad inflexible. Afortunadamente, hoy celebramos un cambio de paradigma. Hemos comprendido que la crianza y la educación pueden ser efectivas sin recurrir a métodos físicos. La empatía, el diálogo y el entendimiento son ahora las herramientas preferidas para guiar el desarrollo de los más pequeños. Nos despedimos de los días en que el miedo era el motivador principal y damos la bienvenida a un enfoque más compasivo y constructivo. 4. Dejar a los niños solos en los coches esperando. Vamos a explorar otro rincón de la nostalgia irresponsable, donde la conciencia parental parecía haberse tomado unas vacaciones. En aquellos días, una práctica peculiar pero no menos irresponsable consistía en dejar a los pequeños acompañantes encerrados en coches, esperando pacientemente, mientras los adultos se dedicaban a hacer sus compras o diligencias. ¿Te suena familiar? Déjame llevarte de vuelta a esos tiempos. Imagina esta escena. Estás caminando por el estacionamiento y de repente ves un coche con niños adentro, como si fueran pequeños prisioneros de la comodidad del asiento trasero. La pregunta flota en el aire: ¿dónde están los padres? Resulta que estaban ocupados con sus compras, sin preocuparse mucho por la idea de dejar a los pequeños esperando en el automóvil. La noción de tiempo parecía haberse diluido para aquellos padres del pasado. ¿Unas compras rápidas que tomarán solo unos minutos? Perfecto. Dejemos a los niños dentro del coche como si fueran paquetes temporales esperando ser recogidos. La poca o nula conciencia de los padres de esa época nos hace reflexionar sobre la percepción del riesgo que tenían en ese momento. Y ahora la pregunta del millón: ¿tú qué opinas? ¿Te parece que esa práctica era un tanto descuidada? No hay duda de que hoy en día la seguridad y el bienestar de los niños son prioridad número 1. El dejar a los pequeños encerrados durante horas esperando a que los adultos regresen nos parece impensable. La conciencia ha evolucionado y con ella nuestras prácticas parentales. Adiós a los días de esperar en el automóvil. Hola a un enfoque más seguro y responsable hacia la crianza. El pasado nos hace reflexionar y apreciar el presente. 5. Termómetros de mercurio. El mercurio, esa sustancia tan peligrosa para la salud, solía ser el actor principal en los termómetros de antaño, esos instrumentos que se usaban para medir la fiebre y detectar posibles males. Sin embargo, como toda estrella, también tenían su lado oscuro. Una simple caída, un pequeño accidente en casa y ¡boom!, tu termómetro de mercurio decide romperse, liberando esa sustancia tóxica en estado líquido. No hay que ser un genio para entender que esto podía transformarse en una pesadilla. El mercurio escapándose por ahí, dispuesto a causar estragos y, lo peor, a provocar intoxicaciones graves para cualquiera que tuviese la mala suerte de estar cerca. Y aquí viene la complicación. Si ocurría un desastre de este tipo, no estábamos hablando de simplemente ventilar la habitación. No, esto era a lo grande. Debías desalojar la casa completa por un buen tiempo, asegurándote de que no quedara ni rastro del travieso mercurio en ningún rincón. Imagina ese proceso logístico y los inconvenientes asociados. Ahora, contándote todo esto, ¿no te parece complicado? La simplicidad de un termómetro de mercurio contrasta con la complejidad y los riesgos que implicaba su uso.
Pero no te preocupes. La evolución nos ha llevado a dejar atrás estos pequeños peligros cotidianos. Hoy en día los termómetros digitales han tomado la escena, eliminando la preocupación por posibles fugas de mercurio y permitiéndonos medir la fiebre de manera segura y eficaz. 6. Vehículos todoterreno. Los años 90, la época dorada de los vehículos todoterreno, donde el deseo de ser el rey de la carretera se apoderaba de todos los niños. Pero espera, esto no era tan idílico como parece. El boom de los vehículos todoterreno estaba en su máximo esplendor, y los pequeños de la época anhelaban manejarlos más que cualquier otra cosa. Sin embargo, aquí es donde la realidad choca con la fantasía. Estos vehículos no estaban diseñados para ser los compañeros de juegos de los niños. Y pronto el caos se desató en una ola de accidentes que parecían multiplicarse más rápido que los autos podían correr. Niños emocionados subiéndose a esos poderosos vehículos todoterreno, listos para conquistar el mundo o al menos el patio trasero. Pero, oh sorpresa, resulta que manejar un todoterreno a toda velocidad no es tan sencillo como parece. Los accidentes se volvieron moneda corriente, con giros descontrolados, choques y escenas que parecían sacadas de una película de acción infantil. O más bien, una masacre. El problema radicaba en que estos vehículos todoterreno, diseñados para desafiar terrenos difíciles, no eran precisamente amigables con los conductores en miniatura, con ruedas de tamaño épico y una potencia que desafiaba la lógica infantil. Los resultados eran predecibles. El mal uso se apoderó de la situación y los accidentes se volvieron una parte integral de la experiencia todoterreno. ¿Puedes imaginarte el caos en los patios y calles de la vecindad? Niños con cascos de juguete y gafas de plástico intentando domar estas bestias mecánicas de juguete. La seguridad estaba en un segundo plano, y la diversión se medía por la cantidad de polvo levantado en el proceso. Pero como en toda historia, llegó un momento de reflexión y cambio. Las lecciones aprendidas a través de los estruendosos accidentes llevaron a una nueva era de conciencia sobre la seguridad infantil. Los todoterreno diseñados específicamente para niños, con velocidades controladas y características de seguridad, tomaron la delantera. Y supimos decirle adiós a los días de caos. 7. Implantes mamarios de silicona. La búsqueda de la perfección estética llevó a una moda que pronto se convirtió en una pesadilla para muchas mujeres. En esa época, una técnica de cirugía plástica se volvió extremadamente popular entre las damas que deseaban aumentar su busto con resultados aparentemente naturales. Todo era maravilloso hasta que, de repente, una ola de mujeres comenzó a experimentar síntomas preocupantes, llevándolas a buscar respuestas médicas y desatando una pesadilla de salud autoinmune relacionada con la rotura de los implantes de silicona. Las damas de los 80, decididas a alcanzar la perfección, optan por la cirugía plástica para obtener unos senos más prominentes. Todo parecía un sueño hecho realidad hasta que las sombras de la salud comenzaron a empañar ese sueño. Resulta que esos implantes, inicialmente elogiados por su apariencia natural, empezaron a mostrar su lado oscuro al desprender silicona en los cuerpos de las mujeres, causando estragos en forma de diversos síntomas preocupantes. Las visitas al médico se convirtieron en una rutina para estas mujeres, todas buscando respuestas a sus síntomas aparentemente inexplicables. Fue entonces cuando la relación entre la ruptura de los implantes y los problemas de salud autoinmunes empezó a emerger, creando una crisis en la confianza de esta técnica quirúrgica que antes era tan popular. El resultado fue la prohibición y retirada del mercado de estos implantes de silicona durante muchos años. La industria de la cirugía plástica se vio obligada a replantearse su enfoque, buscando alternativas más seguras. Así nacieron los implantes de solución salina, que tras rigurosas pruebas y revisiones, finalmente recibieron luz verde para su uso. 8. Uso de bicis sin cascos o protección para la cabeza. Esos días en los que la moda de los cascos para andar en bicicleta no era precisamente un accesorio de estilo. Recordemos cómo nos resistíamos a ponerlos, cómo temíamos las risitas y burlas de nuestros amigos al usar esos molestos cascos que nuestras madres insistían que debíamos llevar. La vergüenza era tan grande que para evitarla, optábamos por renunciar a la protección adecuada, creando así el escenario perfecto para que los accidentes hicieran su entrada triunfal. Imagina esto:
Estás listo para salir en tu bicicleta con tus amigos, pero el casco parece ser más un disfraz de ridículo que una medida de seguridad. Tus amigos no lo llevan. ¿Por qué deberías ser la excepción? Optas por preservar tu imagen y decides lanzarte al mundo ciclista sin la protección adecuada. Error. Las caídas y golpes no tardaban en llegar. Las risas que temíamos se convierten en momentos de dolor físico y quizás alguna que otra cicatriz de guerra ciclista. Recordamos con cierta nostalgia esos tiempos en los que ser cool superaba la necesidad de proteger nuestra cabeza. Esos momentos de resistencia a los cascos quedaron atrás. Y hoy entendemos la importancia de cuidar nuestra cabeza mientras disfrutamos de un paseo en bicicleta. Las modas han cambiado. Y ahora lucir un casco no solo es aceptable, es esencial. Esta historia nos recuerda que a veces, lo que antes considerábamos vergonzoso, termina siendo la mejor decisión para nuestro bienestar. 9. Trabajo infantil. En épocas antiguas, la vista de niños desempeñando roles como carteros, lustrabotas o repartidores de periódicos era algo común. Sin embargo, estas prácticas, que podrían parecer pintorescas desde la distancia, hoy están estrictamente prohibidas a nivel mundial gracias a leyes que protegen a todos los niños por igual. Un escenario muy común era el siguiente: niños con sus pequeñas mochilas repartiendo diarios por las calles o lustrando botas en las esquinas. En aquel entonces, estas tareas se veían como una parte normal del crecimiento, una forma de enseñar responsabilidad y habilidades laborales desde una edad temprana. Sin embargo, hoy reconocemos que estas prácticas comprometían la infancia y eran inconsistentes con los estándares modernos de bienestar infantil. El cambio llegó con leyes que ahora penalizan estrictamente el uso de niños para la fuerza de trabajo. La sociedad reconoce que la educación y el desarrollo infantil deben ser prioridades y que los niños merecen disfrutar de una infancia sin la carga de responsabilidades laborales prematuras. Es hora de cerrar nuestro viaje por la historia con algunas preguntas para ti, nuestro querido público. Pero antes, recordemos estos fascinantes capítulos que exploramos juntos. Ahora, algunas preguntas para ti. ¿Cuál de estas prácticas del pasado te pareció más impactante o sorprendente? ¿Tienes alguna anécdota personal relacionada con estos temas que compartimos? ¿Qué otras prácticas del pasado crees que deberíamos recordar y reflexionar? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y anécdotas. Así que, por favor, comparte tus respuestas y únete a esta conversación tan divertida. Después de todo, explorar el pasado juntos es más divertido cuando todos participamos. Si disfrutaste del viaje y te gustaría explorar más temas fascinantes en el futuro, házmelo saber. Tu opinión es fundamental para personalizar nuestras futuras expediciones de conocimiento. Hasta la próxima, querido público, y gracias por viajar en el tiempo con nosotros.